buenas tardes a todos amigos que nos acompañan aquí de los medios. Como saben, hoy ha habido dos anuncios que son trascendentes para México y de los cuales queremos hacer comentarios como Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Primero, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional se preocupa por el nombramiento que fue hecho en la Secretaría de Sedesol. Nos preocupa porque Luis Miranda es conocido por todos como el operador político del presidente de la República, y lo fue también, y fue su tesorero en el Estado de México. Nos preocupa porque están en puerta las próximas elecciones, curiosamente en el Estado de México, en Nayarit, en Coahuila y en las alcaldías de Veracruz. Y esto es muestra de que el gobierno federal está mandando a su operador para que sea quien desarrolle la política social del país, y entonces para nosotros es foco de alerta y de atención de las intenciones que pretende el gobierno federal con este nombramiento. Recordarán que según Coneval, a pesar de que es este gobierno el que más ha gastado para combatir la pobreza, es en este gobierno donde hoy tenemos más pobres, 2 millones más de pobres del 2012 a la fecha. Y por eso estaremos muy atentos como grupo en el desempeño y le pediremos al presidente de la República que le indique a su nuevo titular de la Secretaría de Sedesol que no se meta en los procesos electorales. Huele mal, parece mal ese nombramiento, debido a que su operador político del Estado de México y la elección más relevante que tendremos en el 2017 es precisamente el Estado de México. Y hay que decirlo también, Luis Miranda fue el responsable por parte de la Secretaría de Gobernación para la negociación infructífera con la CENTE, que duró más de 100 días. Por lo tanto, no entendemos la lógica de este nombramiento. Por otro lado, nosotros, como grupo parlamentario, pero también como partido político, dijimos con toda claridad que la política económica del gobierno de Enrique Peña Nieto era un fracaso. Lo anticipamos. Dijimos que la reforma fiscal era tóxica, que iba a provocar que se colapsaran los negocios, que era una reforma que no generaba la atracción de la inversión y de la generación de trabajo, que al contrario, la ahuyentaba. Y el tiempo nos está dando la razón. Con el relevo del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que anuncia el presidente, se confirma el fracaso de la política económica del gobierno priista de Enrique Peña Nieto. Nosotros se lo dijimos, nosotros se lo anticipamos. Un gobierno que pensó en recaudar más a costa de exprimir a los mismos de siempre, y no un gobierno que pensó en producir más para poder recaudar más. Por ello es que ante este gran fracaso, ante los llamados de alerta de las calificadoras que pasaban a México de una posición neutral a negativa respecto de nuestra calificación, y que el Banco de México ya dijo que estábamos en el límite de lo razonable en el manejo de la deuda, es que el propio titular del Ejecutivo ha reconocido con un hecho implícito que la política económica falló. Con el relevo de José Antonio Meade, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional da un voto de confianza. Esperamos que el gobierno, que el grupo parlamentario del PRI, del Verde,
estén dispuestos a hacer los cambios que son necesarios para el país. Que no sea solo un cambio de titular, sino sea un cambio en la política fiscal del país. Nos preocupa la oportunidad en el tiempo. A más tardar mañana tendrá que ser presentada a la Cámara de Diputados el paquete fiscal 2017 que incluye ley de ingresos y presupuesto de egresos. Ya el equipo económico que me acompaña, tanto el vicecoordinador económico Armando Rivera como Gina Cruz, presidenta de la Comisión de Hacienda, estamos preparados y mañana les presentaremos un posicionamiento al respecto de lo que esperamos en el paquete económico. Por eso hoy creemos que el gobierno federal, por el bien de México, tiene no solo que cambiar a su titular, sino tiene que cambiar la actitud y tiene que cambiar la propuesta y ya debe hacer caso de las propuestas de solución que hemos hecho para reactivar la economía del país. Si solo es un cambio de titular, sin cambiar de actitud, sin cambiar la política fiscal, será un cambio que no sirva para nada para el país. Nosotros lo dijimos, nosotros lo anticipamos y lamentablemente este gobierno actúa después de ver todos los daños que le han ocasionado a millones de mexicanos en su calidad de vida. Por lo tanto, Acción Nacional espera que este segundo cambio sea en beneficio de México, porque nosotros le apostamos a que a México le vaya bien. Y parte fundamental para que a México le vaya bien es comenzar a sanear las finanzas públicas y es comenzar nuevamente el crecimiento que tenía el país cuando Acción Nacional fue gobierno. Por lo tanto, nosotros estamos convencidos que si seguimos haciendo como primer fuerza de oposición las cosas bien, en el año 2018 estaremos retomando la presidencia de la República, porque la gente está cansada, y lo dicen las encuestas, la gente está cansada de un gobierno que no pudo, de un gobierno ineficaz y corrupto, y por otro lado, la gente no quiere un gobierno populista y irresponsable que puede llevar a México a una situación más complicada de la que tenemos, como ha ocurrido en Venezuela. A nosotros, Adriana, nos preocupa que el gobierno federal pretenda con Luis Miranda aprovechar la política social, los programas sociales para ganar elecciones. Recuerden todos, Luis Miranda es el operador político de Peña Nieto, tanto lo es que fue a quien puso, sin éxito, para que resolviera el conflicto ante la CENTE. ¿Cuál es la virtud? ¿Cuál es la virtud que tiene Luis Miranda? La misma virtud que tiene Alfredo Castillo, y que lo nombró como comisionado en Michoacán y luego de la CONADE por ser su amigo. La misma virtud que tiene o tuvo Virgilio Andrade, que lo nombró secretario de la Función Pública por ser su amigo. Luis Miranda fue su secretario de Finanzas en el Estado de México. Es su operador político. ¿Qué hace un operador político al frente de la política social, donde se tiene que usar el recurso público para ayudar a las personas más necesitadas para salir adelante, no para usarlos como un botín electoral? Por eso es que nos preocupa y estaremos muy atentos. A ver, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional le da un voto de confianza a José Antonio Meade. Lo que nosotros esperamos es que haga lo necesario y que el gobierno federal y el PRI Verde estén dispuestos a hacer los cambios necesarios. No basta con cambiar al titular, lo que requiere cambiar México es la política fiscal. Este paquete que será entregado a más tardar mañana, si viene confirmando los errores de la política fiscal del gobierno que implementó Peña Nieto sus primeros 4 años, de nada sirve el cambio del secretario de Hacienda. Necesitamos cambiar de fondo, necesitamos que sea sustantivo el cambio. Por lo tanto, sí está en una dificultad
el nuevo secretario MIT, porque seguramente a estas alturas ya tienen el paquete económico armado que se va a presentar en cuestión de horas. Entonces, lo que nosotros esperamos es apertura para dialogar. El PRI dice que está dispuesto a dialogar. Y es cierto, escuchan, pero no hacen caso. Nos oyen, pero no están dispuestos a cambiar una coma. Lo que nosotros deseamos es que sea un diálogo constructivo, en donde podamos realmente opinar y que nuestras opiniones sean escuchadas. Esta mayoría que tiene actualmente el PRI Verde en esta Cámara no se va a repetir en el 2018. Que ya no le hagan más daño a la economía, porque con un hecho implícito, al relevar al secretario de Hacienda, el gobierno federal está reconociendo que su política fiscal fue un fracaso. Aunque no lo digan, los hechos lo acreditan. Respecto del crecimiento y la política económica de los gobiernos del PAN, solo tengan presente lo siguiente. En el 2012 cerramos creciendo respecto al Producto Interno Bruto en 4.6. La expectativa de crecimiento para este año no va a llegar a 2, no está ya ni siquiera en los 2 puntos porcentuales. Recuerden ustedes el manejo de nuestra moneda en los 12 años que fuimos gobiernos del PAN. Se ha devaluado más la moneda en 4 años de gobiernos del PRI que en los 12 años de gobiernos del PAN. Nosotros acreditamos con resultados que lo supimos hacer mucho mejor. Y en materia económica lo dijimos y lo confirmamos. El PRI gobierno, el gobierno de Enrique Peña Nieto está reprobado. Y respecto a lo de Michoacán, se ha complicado como en todo el país. El gobierno federal ofreció una nueva estrategia y criticó la anterior para combatir la inseguridad. Es el momento que aún no conocemos la estrategia del gobierno federal para combatir la inseguridad y ya nomás le quedan 2 años. Están incrementándose, según los datos oficiales, la extorsión, el secuestro y las ejecuciones, según datos oficiales. Cada año de este gobierno se han venido incrementando y es muy delicado, es muy preocupante que en esta materia también el gobierno haya sido un fracaso. Me están informando que acaba de renunciar Aristóteles Núñez al SAT. Confirma el fracaso de la política fiscal que nosotros señalamos con oportunidad. Era el terrorista fiscal de todos los productores de México. ¿Por qué buscaba cobrar a los mismos? Y lo que se provocó es que se colapsara, se reprimiera la economía. Lo que teníamos que haber hecho es, al contrario, que México fuera atractivo para el desarrollo, para el crecimiento, para la inversión, para generar trabajo, generar riqueza, y entonces sí, el gobierno pudiera recaudar lo necesario para cubrir el gasto corriente y el gasto de inversión. Este hecho acredita otra vez nuestro dicho: no basta que llegue un nuevo titular del SAT si no llegan con una nueva actitud. No es solo de forma, no es solo la vista, tiene que cambiar de fondo la política fiscal en México. Respecto a tu pregunta, Néstor, bueno, la decisión de quién es el nuevo secretario de Hacienda es del presidente, y el Grupo Parlamentario de Acción Nacional lo único que puede decir es que le da el voto de confianza, que confiamos que haga lo necesario para corregir el rumbo, que Acción Nacional ha presentado 24 acciones para reactivar la economía, que mañana presentaremos nuestra posición respecto a lo que esperamos en este paquete económico, que esperamos entonces que llegue para que se cambie la política económica que fracasó del gobierno de Enrique Peña Nieto. Si no llega a eso, nosotros lamentaremos entonces el cambio, porque de nada serviría en beneficio de los mexicanos. No basta con cambiar a un titular, no basta con cambiar el nombre, lo que hay que cambiar es la actitud, y concretamente en el tema, lo que hay que cambiar es la política fiscal que está reprimiendo a México. Lo que yo estoy seguro es que los mexicanos no quieren que nuestro país se convierta en un Venezuela, en donde salen las inversiones, en donde ya no alcanza el dinero absolutamente para nada,
y no quieren un populista que simple y sencillamente quiere engañar para total llegar a la presidencia de la República. Nosotros lo que buscaremos es, como partido político, ganarnos la confianza de los mexicanos a través de los resultados de nuestros buenos gobiernos. Ustedes pueden comparar nuestros gobiernos, que a pesar de algunos errores, es por mucho mejor nuestro gobierno que los gobiernos del PRI o que los gobiernos del PRD. Nosotros buscaremos sumar a todos aquellos mexicanos, a todas aquellas fuerzas políticas que quieran un rumbo claro de país. Y yo estoy seguro que no será con Morena. Ya Andrés Manuel lo ha intentado 2 veces. En la primera vez se quedó muy cerca, en la segunda ocasión ya se quedó más lejos y esta no será la excepción. Los cambios del gobierno llegan muy tarde. Nosotros hemos pedido que se cambie la política fiscal desde que inició la legislatura. Hace un año nosotros lo pedimos, hace un año nosotros lo explicamos, de la necesidad del cambio en la política fiscal y en la política económica. Los cambios llegan tarde. ¿Cuántos negocios cerrados? ¿Cuántas personas perdieron su trabajo? Pero lo importante es que este cambio, que llegó tarde, no sea solo de nombre, sino que vaya al fondo y cambie la política fiscal. Respecto de lo que pasa en Michoacán, va a ser un año de que tomó posesión el gobernador. Él buscó implementar la propuesta precisamente del gobierno federal de la policía única. No ha funcionado la policía única. Nosotros aquí impulsamos una policía mixta con un criterio subsidiario en la cual haya colaboración, donde se determine sin criterios políticos cuándo entra la policía estatal y cuándo es la policía municipal la que enfrenta una situación, y no hemos logrado que avance. Ya tenemos una minuta del Senado de la República que vamos a revisar y buscaremos corregir 2 cosas particularmente. Una, que no sea la Secretaría de Gobernación la que influya en el órgano que va a determinar cuándo interviene el Estado y cuándo no. Y 2, que se garantice siempre que la policía de proximidad, la que hace cumplir los reglamentos municipales, siempre esté a cargo del presidente municipal, respetando la autonomía que tienen los ayuntamientos. Y la situación en Michoacán se está agravando, como se está agravando en muchas partes del país. Con los cambios en el gabinete anunciados hoy por el presidente, el gobierno federal tiene una oportunidad más de corregir, de buscar una política fiscal que impulse el crecimiento económico de México. Yo espero que no tropiecen con la misma piedra y solo hayan cambiado a los titulares para que siga lo mismo en México. Sería una decepción más, que ya no nos sorprendería, pero sería una decepción más del gobierno que ofreció mover a México y que en los hechos lo que está haciendo es que México vaya para atrás.